Glorificado y bendito sea tu nombre. Gracias por este tiempo tan hermoso. Permite, Señor, que nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente siga llenándose de ti, Señor, por medio de tu palabra. Bendice a cada familia acá representada, a los que nos ven también, Señor, que puedan recibir de tu bendición. Y gracias por ser nuestro Dios. Amado seas, Padre, glorificado y bendito. Gracias por todo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Brindémosle un aplauso a nuestro Señor por la vida de nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza. Gracias porque es preciosa esta alabanza. Una alabanza que nos llama a estar en comunión con Él, a levantar nuestras manos y nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Aleluya. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Usted ha escudriñado su camino? ¿Ha pensado en su camino? ¿Ha pensado en qué hace todos los días? ¿Se ha evaluado? Este año que terminó se evaluó, ¿verdad? Usted hizo su resumen y para este 2025 usted planteó nuevas metas, nuevas estrategias en usted. Evaluó qué era y qué no era, qué iba y qué no iba. Me ponía a pensar en la palabra, en la reflexión que traía nuestro hermano Gamaliel hoy. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a anunciar, ¿qué dice? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso me recordaba que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, pues tuvo un mandato específico para nosotros como cristianos. Él obró en la tierra como hombre con un solo mensaje, un mensaje que vivió a partir de su nacimiento, durante su vida como niño, en aquella luz, gracias hermana, en aquella luz que pudimos nosotros ver en Jesús en el templo, ¿se recuerda? Aquellos 3 años y medio que él vivió de ministerio, pero que lo vivió como hombre. No lo vivió en ese momento glorificado, lo vivió como hombre. Un hombre imperfecto, porque también mostró las imperfecciones. Prueba de ello es la reacción que él tuvo cuando estuvo en el templo, ¿verdad? Y vio que todos estaban en grandes ventas, un gran comercio dentro del templo. ¿Qué hizo? Se molestó. Se molestó y mostró un carácter fuerte y firme que, pues cualquiera podría decir, lo pudo haber resuelto de otra manera. Es posible que alguien diga, no, con diálogo se pudo haber resuelto. Pero en ese momento a Jesús le ganó la euforia, la molestia de que en el templo del Señor estuvieran haciendo negocios. El Señor Jesucristo nos mostró a la persona humana de Jesús con cierto grado de imperfecciones que nosotros personalmente siempre lo vemos perfecto, ¿sí o no? Por el amor que le tenemos. Siempre decimos, mi Señor Jesucristo, perfecto, como Él nadie, de hecho lo es. Pero cuando Él se presentó como hombre, de hecho Pablo dijo, lo refirió en Romanos 3:10, si usted se recuerda, y viene diciendo como está escrito. ¿Escrito por quién? Por las palabras que Jesucristo dijo. Justo ni uno. O sea que nos mostró que a través de su vida las cosas iban a ser posibles. Él mostró que en su imperfección Él iba a ser perfeccionado y nos iba a enseñar el camino de vida a través de la manifestación que Él como persona estaba haciendo para que nosotros pudiéramos entender la vida cristiana como debía de vivirse. El interés del mensaje cristiano, del mensaje que Él dejó, de ese evangelio que dejó, era poner en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Ese era el objetivo principal. Mire, prueba de ello es que en las cartas pastorales, en los evangelios, si usted se da cuenta, todas ellas tienen esbozado, dibujado, diseñado el plan de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí o no? Ahí está Jesucristo.
puesto ahí, usted lo puede encontrar. Por ejemplo, Mateo. Mateo tiene la peculiaridad que nos habla de las leyes del reino. Mateo, como apóstol, como evangelista, como aquel primer hombre que aparece en nuestro Nuevo Testamento, deja clara la necesidad también que tenía Jesucristo de que se anunciara el reino de Dios. Y por eso la enseñanza de nuestro hermano Gamaliel esta mañana me llamó la atención, porque es anunciar las virtudes, anunciar el amor, la misericordia, la fidelidad, la santidad de Dios. Y ciertamente, usted quiere plantear un mensaje evangelístico, a veces dudamos, ¿cómo evangelizo? ¿Cómo doy la palabra a alguien que no la conoce? ¿Será que si saco mi Biblia con esa persona se va a sentir presionado o aludido, o solo con verme con la Biblia me va a rechazar? Pues Pedro, cuando dijo estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, cumplía ese propósito que tenía Jesucristo de la necesidad de anunciar el Evangelio. Y usted puede hacerlo hablando con las personas del amor de Dios, hablar de esa manifestación de misericordia que Dios tiene con nosotros y de esas virtudes que son importantes y que nos muestran el camino correcto para una buena vida en Cristo. La razón por la cual usted aceptó a Cristo, porque usted no lo aceptó porque su mamá, su papá, su vecino, su tío o su amigo muy querido haya aceptado a Cristo. No, usted lo aceptó por convicción propia, ¿sí o no? Amén. Pues le ponía de ejemplo en el caso de Mateo. Mateo piensa en presentar a Jesucristo y sus leyes, esa necesidad de anunciar el reino de Dios, la necesidad imperante del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Nos enseña sobre cómo las personas se tienen que relacionar. Señor Jesucristo dejó en su palabra, escrita con palabras de él y que quedaron escritas en los evangelios, en el ejemplo de Mateo, pues cómo las personas deben de convivir, cómo se debe tener esa vida cristiana, cómo está la permanencia en Dios y en Cristo para una buena vida. ¿Recuerda usted aquel versículo? Si permanecéis en mí y yo en vosotros, ¿verdad? Porque de eso se trata. En la actualidad, podemos entonces estar seguros que Dios tenía un pensamiento perfecto para nosotros. Y el pensamiento era dejarnos el camino seguro hacia la predicación correcta del Evangelio, a través de nuestra boca, a través de nuestras actitudes, pero fundamentada principalmente en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, en la revelación que ya está dada. No en pensamientos humanos, no en ilusiones, en visiones, en yo supongo que así está, en venga, voy a hacer declaraciones. Desgraciadamente, ahora vivimos una era que hemos apreciado dolorosamente, pero está escrito en la palabra que iba a llegar ese tiempo, en el que tenemos a conferencistas o predicadores que están, en lugar de predicar el evangelio del reino, en lugar de poner pensamientos de Dios en la vida y en el corazón de la persona, dándose batalla entre ellos, que si él cree en esto, que si el otro no cree en esto, que si es necesario una doctrina de prosperidad, que si los milagros son instantáneos y momentáneos y casi al punto de mágicos, y eso es correcto o no es correcto. Así es como se ha pasado la vida. Se podría decir entonces que todos van tras una carrera infructuosa, de defensa de la fe infructuosa. Usted puede tomar sus redes sociales y en sus redes sociales se va a dar cuenta que hay muchos mensajes que le tiran uno a otro, un predicador a otro, un cantante a otro. Porque todo ha terminado en un razonamiento humano, en un pensamiento humano, en una interpretación humana de la palabra, y que ese es un peligro grande. Hemos tenido personajes que de repente han tomado versículos de la Biblia para amparar algunas desviaciones de la palabra. ¿Sí? Le pongo un ejemplo. Un versículo tan poderoso que ha sido sacado de contexto,
que dice que lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Y terminan atando hasta el novio que quieren tener, ¿sí o no? Hasta la novia que quieren tener. Y eso es pensamiento humano. De eso se ha tratado últimamente. Hemos dejado por un lado la palabra de Dios y hemos olvidado el centro del mensaje, ese mensaje virtuoso que tenemos que tener claro, ese mensaje que se centra únicamente en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Amén. De eso se trata el Evangelio. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Y la resurrección, ¿qué beneficios me trajo? Los apóstoles, cuando centraron la doctrina en la palabra, y Jesucristo mismo cuando centró la palabra y dejó escrito mediante su voz a través de la inspiración de las personas que redactaron, veló por mostrar la vida de Cristo. ¿Se recuerda usted que hace un tiempo leíamos aquel versículo de puestos los ojos en Jesús, verdad? El autor y consumador de la fe. Exacto, muy bien. Ahí está nuestro hermano. Él se lo sabe hasta de todo. Cuando un predicador se aparta de estas tres verdades, de estas tres acciones cristológicas que son principales e intenta meter ideas personales al evangelio, primero quiere hacer su propio evangelio y segundo, se corre el riesgo de que usted y yo, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan tener una falsa imagen de lo que realmente es la vida en Cristo. ¿Por qué pasa eso? Pasa por sensacionalismo, pasa por emoción. Todo el mundo quiere algo nuevo. Estamos en una era de tabletas, de celulares, de redes sociales, de cosas que dan placer instantáneo. Entonces quisiéramos nosotros que nuestro Señor Jesucristo actuara de la misma manera. Y esperamos que el ser evangélico ahora sea mágico, instantáneo, como un Twitter. Que en lugar que Dios se haya tomado el tiempo de poder dar un sermón del monte que dura suficientes capítulos, que mejor si Dios me habla a las redes sociales y 2, 3 palabras y ya le entendí. Y rapidito, Señor, si me vas a hacer un milagro que sea rapidito. Porque estamos en una era de sensacionalismo. Estamos en una era de que todo se va por la emoción, por un pensamiento y un razonamiento humano. Y ahí la pregunta, ¿eso es correcto? El problema en la actualidad es que todo se copia. Todo se copia. Se copia tanto que si hay algún conferencista o predicador que tiene cierta frase que para él es funcional, usted verá cómo se multiplica ese tipo de frases en diferentes predicadores, en diferentes personas. Y de repente cuando llegan a su casa los oyentes van y repiten esas frases, no sabiendo si hay un fundamento bíblico. Y eso lo único que evidencia esa repetición es la carencia de la fe en Cristo y la carencia de una vida fundamentada en la palabra de Dios. Cristo y la palabra es lo único. Y la verdad absoluta del Evangelio del Reino es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos tiene ahora. Entonces, sabiendo que ese error ha ido creciendo, el apóstol Pablo se toma un momento importante para escribirle a los romanos, por allá por el año 57 después de Cristo. Y en Romanos 1:28 le dice, y como ellos no aprobaron, vea lo que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El año 57, 58 después de Cristo que Pablo escribió la carta a Romanos, yo me imagino que el Señor le reveló tanto el año 2024 que Pablo dejó esas líneas importantes. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron ponerle atención a las palabras de Dios,
no meditaron, no tuvieron una mente que estuviera orientada hacia la palabra de Dios. Entonces, la respuesta de Dios fue fácil: entregarlos a una mente reprobada. El problema de los pensamientos y las mentes reprobadas es que tienen resultados nefastos. Recuerde que toda acción parte de un pensamiento, ¿sí o no? Usted piensa que tiene hambre y el estómago le hace, ¿sí o no? Es más, me fascinó escuchar a mi hijo cuando era pequeño. Vivíamos en Quetzaltenango y había mucho frío y él empezó: tengo calor, tengo calor, tengo calor, tengo. El pensamiento que usted tenga, ese va a ser el resultado de la acción que usted va a tener. Y si la palabra dice, los entregó a mentes reprobadas, no estaba de más entender ese resultado nefasto que aquellos que no piensan en Cristo, que no piensan en un evangelio correcto, tienen como resultado. Y ahí está, mire, dice el versículo 29, estando atestados, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de maldad, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, vea eso, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Todo eso parte de un pensamiento. Y ahí está, mire, estando atestados de toda injusticia, estando llenos de todo. Porque su pensar, su mente, no está ocupada adecuadamente en la palabra de Dios. Y por eso el Señor lo reprueba y dice: no, no estás meditando en mí. Entonces entreguémoslo a todo lo contrario. ¿El fin nefasto cuál es? Inevitablemente la muerte. Si usted lo ve, y tal vez me ayudan allá en cabina, en el versículo 32, en la segunda parte. El versículo 32, en la segunda parte, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No hay otro camino. Una persona con una mente vacía y reprobada delante de Dios tiene un fin de muerte. Y no hay para más. El peligro grande que le decía de el ejemplo, que las cosas malas se repiten y se copian, es que nuestro Señor nos enseña desde aquí, desde la experiencia de Pablo, que pues sí, malo con malo se juntan, ¿sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso nos lo han dicho desde niños, ¿verdad? Es más, usted como papá dijo: yo no lo voy a repetir, ¿y qué cree? Lo repitió, ¿verdad que sí? Inevitablemente. Pero sabe, mira la palabra lo que dice ahí seguido. No solo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. O sea, que quien está vacío de su mente, de no vivir conforme a los preceptos de Dios, inevitablemente se va a juntar con otro que no cumple los preceptos de Dios, y lo bueno es que va a ser una muerte acompañada. No van a morir solos, ¿verdad? Así que es necesario, mis amados hermanos, conocer primeramente la palabra de Dios, conocerla, vivir la palabra de Dios y permanecer en la palabra de Dios, porque solamente eso nos va a provocar los pensamientos positivos que nosotros necesitamos en Dios. Y allí surge un llamado que Dios hace a nuestras vidas, un llamado poderoso que Él tiene. Y en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas tiene tal vez las palabras de Cristo mejor planteadas para entender cómo de algo bueno no puede salir algo malo y de algo malo no puede salir algo bueno. En Lucas 6:45, en palabras de Cristo, si usted tiene su Biblia hasta de palabras de Cristo, me imagino que hasta aparece en rojo eso. Dice: el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y vea lo que dice la última parte. Muy conocida, ¿verdad? Porque de la abundancia, si usted tiene
Cristo en su pensamiento, a Dios en su pensamiento, ¿de qué va a hablar? De Dios. Si usted tiene pensamientos corruptos en su vida, usted va a hablar de cosas corruptas. Y por eso es la importancia de confrontar nuestra vida a Dios, de centrarse en la palabra, de llegar a los pies de nuestro Señor y pedirle: Señor, por favor, examíname, examíname. El salmista fue muy propio cuando dijo: examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón, conócelo. Yo me imagino al salmista orando y diciendo: examíname, Señor, examíname porque yo soy malo. Pésame, por favor, Señor, pésame. Y le dice: vea, pruébame y conoce mis pensamientos. Porque eso es algo que tenemos que tener claro. Si hay camino malo, por favor, ayúdame a enderezarlo. Si nosotros dejamos que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien, vamos a tener buenos resultados. Si nosotros dejamos que nuestros pensamientos sean pensamientos de mal, el resultado será nefasto. Seremos mentes reprobadas. Hermano, ¿y entonces qué hago? Fácil. Pablo nuevamente habla a los romanos. Y cuando habla a los romanos, se toma el tiempo de decirle: no os conforméis. Quitemos a los romanos y pongamos a la iglesia luz y verdad. Pablo diciéndole a la iglesia luz y verdad: hermanos amados, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a Twitter. No os conforméis a Facebook. No os conforméis a TikTok. No os conforméis a este siglo y a todo esa doctrina volante que anda por ahí. No, no, no. No os conforméis a pensamientos de hombres. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí la situación importante, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Usted no tiene pensamientos de Dios y no conoce cuál es la voluntad de Dios. No la conoce. Inevitablemente usted va a andar creyendo que es cristiano, pero sigue ciego. Porque no conoce la voluntad de Dios. Porque no tiene esa mente renovada. Hasta que usted someta su mente al pensamiento de Cristo, no hay camino, no hay vía, no hay nada. No podemos conocer qué Dios tiene para nosotros. Entonces, la pregunta será: ordenemos la idea. ¿Qué piensa el cristiano? ¿Qué piensa? ¿En qué medita el cristiano? ¿A qué le dedica su tiempo el cristiano? Hermano, a leer la palabra, a alabar al Señor. Pues sí, es parte de. Es parte de. ¿Cómo así, hermano? La importancia que tuvo la reflexión de nuestro hermano Gamaliel hoy era entender que fuimos llamados a anunciar las virtudes. Vea ese detalle. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso fuimos llamados. Existe los valores cristianos. Y usted se preguntará entonces, ¿cuál es la diferencia del valor cristiano? Pues el valor cristiano será el resultado del pensamiento que usted tenga, porque los valores usted los va construyendo en su vida. La pregunta es, ¿cómo fundamenta esos valores? Usted tiene el valor de orar todos los días, porque razonó que orar es bueno, ¿sí? Usted tiene su plato de comida y le agradece a Dios porque razonó que Dios le proveyó, y esos son valores cristianos. Usted le enseña a sus hijos
que tienen que ser respetuosos a los adultos, porque aquí dice honra a las viudas. No es un razonamiento que usted tuvo. Si su razonamiento, si su valor está fundamentado en Cristo, en las virtudes de Dios, eso es funcional. Pero ¿y qué pasa? Que el que no estudia la palabra, que no tiene una vida fundamentada en la palabra de Dios y no tiene sus ojos puestos en Jesús. Entonces, ¿qué piensa el cristiano? ¿Cuál es el orden lógico de cómo usted le va a poner su vida a Cristo y cómo va a aprender de Él? Vamos al versículo entonces. Ahora sí, acompáñeme y abra su Biblia. Y vamos a Filipenses, esa preciosa carta corta, pero con una dosis tremenda de doctrina, una dosis fuerte para los cristianos, porque fue dedicada a todos los santos que se encontraban en la iglesia de Filipos. Y en el capítulo 4 y versículo 8, en donde tuvimos nosotros nuestra lectura en esta ocasión, está en qué pensamos los cristianos. Usted quiere dar bueno, debe de tener bueno en su vida. Usted quiere hablar de Cristo, debe tener a Cristo dentro de usted. Usted quiere motivar positivamente, tiene que tener el positivismo de Cristo. Usted quiere hablar de fe, tenga fe en su vida. Y entonces Pablo nos dice, por lo demás, hermanos, ya después de todo, hermanos, por lo demás, todo lo verdadero. ¿Qué es verdadero? Verdadero es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque eso es verdadero en su vida, ¿o no? Hoy está usted aquí sentado por ese sacrificio, por esa vida, por esa muerte y por esa resurrección. Es que ahora tenemos acceso al Padre, acceso a la vida eterna, por todo lo verdadero. Si nosotros meditamos en esto, en estos tres elementos principales, estamos en lo verdadero. Si nosotros meditamos en estos tres elementos, estamos meditando en Cristo. Y si tenemos una vida buena en Cristo, vea lo que dice, todo lo honesto, porque usted no será tramposo. Usted no será tramposo. Porque actuará conforme la virtud que aprendió de Dios y el valor que desarrolló en su vida cristiana. Entonces tendrá una vida honesta. No robará, porque sabe que la palabra, el fundamento bíblico dice no robarás. Cumplirá usted el mandato de amar a su prójimo como a usted mismo, porque la palabra lo dice, entonces su actuar hacia su prójimo será honesto. En esto pensaba. Luego dice, todo lo justo. Porque si usted está en Cristo, no operará de manera injusta. Tendrá la justicia de Dios en usted, porque estará alimentándose constantemente y sabrá que un versículo muy conocido, una frase muy conocida, de justicia es dada al César lo que es y a Dios lo que es de Dios. O sea, sean justos, sean cabales. Si estamos en Cristo, entonces, meditando en Cristo, pensando en Cristo, vamos a estar en todo lo justo, en todo lo puro. Porque si Jesucristo ha iluminado nuestra vida y hemos dejado que su Espíritu Santo pose en nosotros, y ese Espíritu Santo ha iluminado todas las partes de nuestras vidas, no tendrá usted recondijos ocultos. Sus intenciones siempre serán claras. Al momento que usted se acerque a hablar de la palabra con alguien, su intención será clara. Las personas no lo verán a usted como una persona tramposa o oscura. No, verán la pureza de Dios en su vida. Recuerde que finalmente nuestra meta es manifestar a la persona de Cristo en nosotros, ¿sí o no? Aquello que dijo, llegar a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Que esa es nuestra meta.
Luego, ¿en qué más piensa el cristiano? En lo amable. Tengo ahora en mente a nuestro Señor Jesucristo siendo latigueado. ¡Pah! ¡Pah! La cruz cargándola. Ese camino al Gólgota que muchos nos han dibujado en la mente. Pero él iba maldiciendo, él iba reprochando. No. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Ahí caminandito. Tuvimos experiencia con poder ver, pues sí, cuando uno lleva un rastro a un animalito para beneficiar su carne, para que usted y yo comamos. Llevar a un cerdo es bien complicado. Si lo lazan mal y lo intentan jalar de frente, ese cerdo grita, relincha, se le echa, se le revuelca, el cerdo no se deja. Tuve la bendición de que me enseñó alguien muy importante en mi vida cómo llevar a los cerditos. Y me enseñó que se les pone un costal en la cabeza y lo hace caminar para atrás. Y ahí llevan al cerdito. El cerdito no sabe para dónde va, pero ahí va. Y él ahí va de retroceso. Y recuerdo esa imagen, porque batallé 1000 veces y me golpeé 1000 veces con un cerdo para poderlo llevar a un rastro. Y cuando esta persona me enseñó a cómo llevar un cerdo, tan fácil que fue, pero tan triste que fue. Pobre cerdito, no sabía que iba a ser chicharrón. Pero llevar a un cordero, llevar a una oveja, eso es de lo más fácil. Porque solo quiere usted así, y solita camina para donde usted la guíe. Todo lo amable. Nuestro Señor Jesucristo amablemente dio su vida por usted y por mí. ¿En qué más piensa el cristiano? Todo lo que es de buen nombre, meditando en Cristo, teniendo un pensamiento en Cristo, siempre buscará usted lo correcto, ¿sí o no? ¿O se va a desviar? No, no se va a desviar. Va a hacer lo correcto. Y luego, aquí un énfasis importante de interpretación. Veíamos en la reflexión, segunda de Pedro 2:9, llamados para anunciar las virtudes de aquel. O sea que las virtudes, ¿en dónde están? En aquel que nos llamó, ¿de dónde? A su luz admirable. Ahora Pablo nos dice, si hay virtud alguna, entonces ¿en dónde está la virtud alguna? En Cristo, ¿sí o no? O sea que nos dice, hermanos, por lo demás, si Cristo está en ustedes, si hay algo digno de alabanza, ¿quién es el digno de alabanza? Cristo, Dios. En esto, ¿qué dice? En esto pensar. ¿Qué piensan los cristianos entonces? Piensan en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en donde haya virtud, que es Cristo en nosotros, ¿sí? En lo que es digno de alabanza, que nuestro pensamiento permanezca en Él y le alabe constantemente. En esto pensad. ¿Quiere usted tener una mente reprobada? ¿O quiere tener usted la mente de Cristo? Su pensamiento debe de permanecer en Él. Porque como le decía al inicio, Jesús cuando estuvo en esta tierra tenía un mensaje claro. Uno, no dos, no tres, uno. Id y predicad el evangelio. No puede predicar usted lo que no vive. No puede hablar de lo que no sabe. No puede experimentar de lo que usted tiene en su vida. Su pensamiento debe ser un pensamiento puesto en Dios, en Cristo, y fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Y vea, ese mandato
no solamente incluye hablar, es actuar. Una pregunta que hacían hoy: ¿sus vecinos saben que es cristiano? Porque usted puede ir muy bien, sacar un megáfono y empezar a gritar: Cristo le ama, el amor de Dios está en su vida. Pero si miran que sus actos son contrarios a eso, lejos de todo alejaremos a las personas de esa vida en Cristo. ¿Sí o no? Así que nuestros actos son importantes. Se recuerda que le dije que inevitablemente la mala doctrina y el mal mensaje se está repitiendo, y las redes sociales se están encargando de difundir esa batalla apologética innecesaria. De yo sí creo en el bautismo, no en el bautismo, que se bautiza a los 12 años, que no, que se bautiza de bebé, que hay que dar diezmo, que no hay que dar diezmo, que el diezmo, que la ofrenda, que Cristo vino, que no vino, que yo soy unitario, que yo soy trinitario. A eso se dedica. Discursos que no tienen nada que ver con la real vida cristiana. No llevan una vida correcta en Cristo y se repite la historia de no llevar esa vida correcta en Cristo, de mantener ese pensamiento en Dios, pero quieren que el domingo declarar que sus finanzas ahí están correctas, que la sanidad llega a su vida así espontáneamente. Ya. No. Se está repitiendo eso incorrecto. Pero si su pensamiento está en Cristo y su vida está fundamentada en la palabra de Dios, vea lo que dice el versículo 9. Pablo le dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, ¿en quién? En mí. Pausa, eso dice Pablo, ve, léalo de nuevo. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Ahí pare. O sea que el repetir es viable para quien está con su pensamiento en Dios, su pensamiento en Cristo. Si usted enseña eso a sus hijos, a su familia, a sus amigos, si usted enseña que tienen que permanecer en la palabra, que su pensamiento debe ser mañana, tarde, noche, amanece en Dios y en nada más, aquí está la promesa. Vea la promesa, segunda parte de ese versículo 9. Haced esto y el Dios de paz estará con vosotros y usted tendrá una vida tranquila. Amén. ¿Qué tipo de mente tiene? ¿Una mente reprobada? No lo responda ahorita, piénselo despacito. ¿Qué tenemos? ¿Una mente reprobada? ¿Necesitamos acaso pedirle al Señor que renueve, que reestructure nuestra mente, que viva? Que si yo no practico el leer la palabra de Dios, ahora me voy a alimentar y me voy a llenar de la palabra de Dios. ¿Es eso lo que necesitamos? Amén. Póngase de pie y pidámosle al Señor entonces que Él obre. Y cierre sus ojos y conmigo oremos y digámosle: Padre amado, hoy que estamos aquí delante de tu presencia, venimos como hombres y mujeres imperfectos, sabiendo que tú dejaste un mensaje claro en este mundo: tu vida, tu muerte y tu resurrección. Que dejaste tu vida para nosotros, para vivir conforme a tu voluntad. Que tuviste el propósito correcto, Señor, que el evangelio fuera predicado, que el mensaje llegara a todas las personas y que llegara, Señor, a través de mí, a través de cada uno de tus hijos, Señor. Que reflejáramos esa vida que tú viviste aquí en la tierra y que alcanzásemos, Señor, esa estatura de varón perfecto. Señor, hemos fallado y hoy nos ponemos delante de ti reconociendo eso. Ese error grande de permitir que nuestros pensamientos se antepongan a tu palabra.
que nuestros pensamientos ocupen la mayor cantidad de espacio y nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestros deseos, nuestros impulsos, Señor, salgan a flor de piel. Hemos permitido, Señor, que tu evangelio sea diezmado porque hemos actuado según nuestros pensamientos, Padre. Pero hoy, Señor, este domingo, queremos salir nuevos, Señor. Ya no queremos tener pensamientos negativos, pensamientos sucios, pensamientos corruptos, pensamientos que contaminen a mi familia, Señor. Sino que queremos, Padre, tener pensamientos de bien. Te pedimos, Señor, que renueves nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida y nos muestre exactamente cuál es tu voluntad buena y perfecta en nuestras vidas. Y que con eso yo pueda reflejarte a ti, Señor. Pueda reflejar a Cristo a todas las personas que me ven, Señor. Perdóname, te fallé. Pero hoy venimos con esa actitud de pedirte que seas tú el que hagas la obra. Señor, por favor, permítenos ahora llenarnos de ti. Permítenos ahora llenarnos de tu palabra. Permítenos que el Espíritu Santo entre en cada uno de los espacios de nuestra vida para que seamos transformados completamente y que cuando nuestra boca hable, hable cosa buena. Cuando nuestra boca hable de consejo bueno, de palabra buena, palabra oportuna, Señor. Para que podamos testificar de lo que tú eres con el ejemplo, Señor. Somos hombres sujetos a pecado, pero solamente tú puedes hacer esa obra. Permítenos permanecer en ti, Señor, para que finalmente podamos vivir en todo lo verdadero que eres tú, en todo lo bueno que eres tú, en todo lo amable que eres tú, en todo lo virtuoso, en tu amor, en tu misericordia, y podamos dar al mundo ese mensaje a través de lo que hemos aprendido. Permítenos, por favor, meditar constantemente en tus virtudes, para que en nuestros hogares, Señor, sí sea un fundamento de valores cristianos correctos y que nuestras familias sean bendecidas y transformadas en ti, Señor. Si te fallamos, nos abrazamos de esa promesa de que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y te presento, Señor, mi vida. Te pido perdón. Te pido perdón porque he fallado, porque he murmurado, porque he mentido, porque he robado, Señor. Porque he actuado indecentemente, Señor. Porque he adulterado, Señor. Porque he omitido las justicias y he votado por las injusticias. Te pido perdón, Señor. Quiero tener tu mente. Quiero que tú permanezcas en mi pensamiento, Señor, y que seamos renovados. Señor, hoy tu iglesia viene delante de ti pidiéndote por ese cambio, Señor, por esa transformación poderosa, por lo que tú eres, Señor, para poner los ojos en ti como autor y consumador de la fe, Señor. E intercedemos, Señor, ante Jesucristo para que sean escuchadas las oraciones. Que aquellos que están en casa, Señor, que aquellos que están escuchando el mensaje, si es actual o es en diferido, Señor, puedan a partir de ahora centrar su mirada a ti, tener una vida cristocéntrica, Señor. Que busquen la palabra, que estudien y que se alimenten para construir familias sanas, para construir sociedades sanas, para que los demás puedan sentirse afectados, Señor, por esa fe ferviente que tenemos en ti, Señor. Haz tu obra en tu iglesia, Señor. Haz tu obra preciosa, Señor, en tus hijos, en cada uno de nosotros. Y muéstranos correctamente tu voluntad para que la podamos seguir y cumplir.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Con ello quedamos despedidos.